Bueno, continuando con la agenda de este segundo día, damos paso al conversatorio sobre medición de impactos en el territorio. Este será un espacio donde pueden interactuar. Si tienen preguntas o alguna intervención, podrán levantar la mano y los chicos de logística se van a acercar a darles el micrófono. Para este espacio nos acompañan el doctor Mario Fernando Uribe Orozco, consejero del Consejo Nacional de Acreditación, doctor en Diseño y Creación y experto en Diseño de Información y Comunicación Visual Aplicada. Lo invitamos a pasar al escenario, por favor. También nos acompaña el doctor Óscar Mauricio Pavón Serrano, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás y par CONACCES del Ministerio de Educación Superior. Por favor, pasa al escenario. También nos acompaña el doctor Miller Pérez, licenciado en Psicología y Pedagogía, máster y doctorado en Educación de la UPN. Ha sido decano, director de programa, profesor y actualmente es el asesor de calidad del Ministerio de Educación Nacional. Gracias. Y finalmente nos acompaña nuevamente el profesor Jorge Francisco Maldonado Serrano, líder del área de conocimiento de artes y humanidades como moderador. Podemos dar inicio. Bien, bueno, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación y por apoyarnos en este proceso con toda esta diversidad de personas, de actores. Vamos, como decimos, directo al grano. Pensemos en esa diferencia de la medición de impacto entre una forma tradicional de hacerla, como sería en términos laborales, y un verdadero impacto territorial. ¿Cuál sería esa diferencial importante que podríamos establecer para que todos entendamos esa forma de pensar el impacto de los programas académicamente en los territorios? Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, profesor, doctor Jorge, por invitarnos. Aclaro un datico, yo soy no paraacadémico, sino integrante de la Sala de Evaluación de Artes y Humanidades de la CONACCES. Ahora más tardecito le preguntamos al doctor Mario qué es lo que hace el CNA, ¿sí? Digamos que es la élite del aseguramiento de la calidad en Colombia, y abajito estamos nosotros, los comisionados o integrantes de Sala de Evaluación de la CONACCES, ¿sí? Pues es un sistema integrado, a veces un poquito, sí, en unos aspectos más que el otro, pero es necesario pues que conozcan, sobre todo los que no pertenecen aquí al sector académico universitario, qué hace el CNA en cuanto a acreditación de alta calidad y qué hacemos nosotros en la CONACCES, sí, porque eso también depende mucho, tiene que ver mucho con el impacto, ¿no? Y con la transformación de los programas académicos, porque acá la palabra clave de este proyecto, ¿no?, es la transformación, y es una cosa brutalmente difícil de medir, ¿no? Una cosa que quede claro son los indicadores con los que trabajan, por ejemplo, las oficinas de aseguramiento de la calidad en las IES, ¿cierto? Con lo que nosotros evaluamos, pero ya medir, ¿sí?, diagnosticar, establecer el impacto de un programa en una institución es una cuestión muy difícil, también depende del área de conocimiento de la región, ¿cierto? Porque el impacto debe ser realmente transformador. Yo respondería a esa pregunta, sino acá lo que hay que medir es la transformación. Obvio que necesitamos indicadores de calidad, ¿cierto? Indicadores de cobertura de egresados, pero ya el tema de establecer cómo los programas académicos transforman los territorios, ¿sí?, y esas transformaciones, para que sean realmente impactantes, deben tener estos tres criterios. Deben promover una transformación individual, una transformación de los sujetos, de los egresados, ¿sí? Algo así como lo decía en otro preconversatorio que acabamos de tener con el doctor Mario, sí, que tiene que ver con nuestras historias de vida, ¿no? A mí, por supuesto, y a todos los que están aquí, la educación, y sobre todo la educación superior y posgradual, nos transformó la vida, ¿no? Tanto que nos tiene aquí, en estos escenarios, que yo no me imaginaba que como historiador de la UIS iba a terminar, por ejemplo, trabajando como asesor en procesos de aseguramiento de la calidad.
y tal vez algún día estar allá acompañando a estas personas en el CNA, ¿no? Que como les dije, con todo respeto, ¿no? Es el curubito del aseguramiento de la calidad, ¿sí? O sea, toman unas decisiones impresionantes, me estoy adelantando, ¿no? Como por ejemplo acreditar un programa académico o acreditar una IES, y eso pues le abre un montón de posibilidades, ¿no? Hablando de impacto, a las mismas instituciones y a los mismos egresados, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a solicitar una beca internacional, nos preguntan, bueno, ¿usted de dónde viene? ¿Cierto? Entonces, y aparte de esa transformación individual, con esto termino, también debe haber una transformación colectiva, ¿sí? Los programas y las IES deben transformar el entorno social, más en este país con tantos retos de todo tipo, hasta las humanidades, o acá estamos hablando de un área del conocimiento, de un campo amplio del conocimiento, que son artes y humanidades, ¿no? Que también somos un mundo muy diverso. Allá las artes, aquí las humanidades, y también entran los idiomas, ¿sí? Según esa clasificación del cine. Entonces, claro, debemos transformar ciertos territorios de forma social y colectiva, y se puede hacer, por supuesto, desde la formación artística, desde la formación humanista, y también unos vecinos que tenemos que se llaman las ciencias sociales. Y ahí el tema es cómo medimos, ¿cierto? Y también en dónde lo medimos, porque, por ejemplo, en ciudades capitales, en cabeceras municipales, eso se puede hacer de alguna forma, pero en la Colombia profunda, pregúntense ustedes, ¿cierto? ¿Cómo medir el impacto transformador de las humanidades? Por ejemplo, en el ejemplo que el doctor nos daba en el Catatumbo, ¿sí? Si allá la formación en estas áreas del conocimiento debe sonar, no sé si ajena, un poco extraña, ¿no? O alejada, ¿cierto? Y entonces debe ser un impacto, ¿cierto? Estructural, una transformación estructural, una transformación colectiva y una transformación individual. Y para eso, con eso termino, necesitamos programas cada vez más pertinentes, conectados con el entorno, ¿sí? No que se propongan de las universidades como una burbuja y la del conocimiento, sino que realmente sea un proceso de interacción. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Siempre los temas del protocolo del abolengo que académicamente uno endilga por las circunstancias de la vida, pues consejero nacional de acreditación del área de Bellas Artes, justo es la que represento, y casualmente presidente del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad, el CIASES. Y lo cito simplemente porque, digamos, la circunstancia del aseguramiento de la calidad es un asunto que nos inventamos al parecer en Colombia, porque uno cuando está descontextualizado piensa que eso solamente pasa en la tierra de uno y no pasa en otros contextos, pero pasa, digamos, a nivel internacional, un afán por garantizar que los procesos formativos logren transformar a las personas. Y el aseguramiento de la calidad en Colombia está definido a través de la Ley 30, un pequeño apartado de pedagogía sobre el tema, y definió unos elementos que fundamentan el sistema de aseguramiento de la calidad. La CONACES, la Comisión Intersectorial y el CNA. Dos elementos fundamentales para garantizar que un programa académico ofrecido en el territorio tenga elementos de pertinencia, que responda de manera eficaz y eficiente a un contexto de actuación. Y el CNA, que es un proceso, a diferencia del de la CONACES, que es obligatorio, voluntario, que busca la identificación de unos rasgos distintivos de la alta calidad, y se ha movido en Colombia a través de unos acuerdos del Consejo de Educación Superior, el CESU, que en este momento tiene uno nuevo, que es el Acuerdo 01 del 2025, pero que en el Acuerdo 02 del 2020 generó, y ahí quiero poner la conversación, un elemento de avance en los últimos 30 años de pensar en aseguramiento de la calidad en el impacto. El rasgo distintivo del acuerdo de acreditación del 2020 era justo el tema de los logros y los impactos. El país había movido en una cosa que son capacidades y procesos, y luego dijo no es suficiente, hay que jalar de ese hilo, y lo movilizó a la evidencia de los resultados, los logros y los impactos. En ese orden, no es en otro orden diferente, sino en ese, porque asumió que los resultados son capacidades puestas en acción. Pues la capacidad desplegada trae resultados, buenos, malos, regulares, trae resultados. Luego un logro y luego un impacto. Y aquí
salió un problema muy raro, Miller, usted no me deja mentir, porque el sistema salió corriendo, los rectores, los decanos, los vicerrectores, así el CNA nos va a medir impactos, hay que contratar ya un estudio de impacto. Entonces llaman a los economistas, ¿sí? Ingenieros industriales, ¿algún economista aquí en la sala? ¿Yo? Estadistas. O sea, se moviliza una serie de acciones, pero el mensaje, porque hay un asunto que a veces pareciera que es semántico y entonces nos confundimos, salimos a aclarar, a decir, no, momento. No estamos pidiendo que usted haga un estudio de impacto, digamos, en la dimensión estadística o, si se quiere, económica de los efectos que tiene lo tradicional, sino que queremos que la discusión sea amplia, que cada institución sea capaz de identificar el impacto que genera. Voy lejos, pero ya voy a llegar a donde tengo que llegar, ¿sí? En eso, en lo que me toca como consejero de artes, me asomé. Una vez fui designado como consejero, después de un proceso arduo y complejo para designar un consejero nacional de acreditación. Somos 9 de un grupo muy importante de profesores, porque soy miembro de comunidad académica, soy profesor universitario antes que cualquier otra cosa. Somos solamente 9 y participamos en las convocatorias cerca de 100 y algo de personas para que luego dejen un solo consejero por cada una de las áreas del conocimiento. Estamos por 5 años, mi periodo termina, se los cuento de una vez, termina en febrero del próximo año, es decir que en julio va a haber convocatoria para que ustedes o le cuenten a alguien que ustedes consideren que puede que participe de esa convocatoria. Es la primera vez que hay un consejero del área de Bellas Artes, también, y eso lo hace significativo. Y otro, perdón por echarme ese pillo, es la primera vez que un consejero del área de Bellas Artes, que soy el primero, era coordinador del consejo. El año pasado fui coordinador del consejo. Eso para hablar de lo que tiene que ver con los impactos, pero voy a aterrizar en el área. Y eso que la historia reconocida, ampliamente identificada, sabemos cómo es, la relevancia que tiene. Luego, cuando nos vamos a la dimensión del arte per se, tenemos la complejidad de lo que dicen. He sido director de programa por muchos años, jefe de departamento, conozco más o menos la minucia de lo que me toca, de base soy diseñador visual, y entonces en mi profesión todo el mundo dice que hacemos dibujitos, nos morimos de hambre y perdón, trabajamos en McDonald's. Sí, eso es lo que dice la gente en la calle. Incluso hay memes que circulaban por allí. Y si usted va bajando, luego dicen que es que los artistas pierden tiempo. ¿Que eso para qué? Estudia algo que de verdad valga la pena. En las familias se corre la voz sobre eso. Ese es un problema. Este es un problema. Y hablábamos ahorita en la conversación previa sobre el tema de cómo de verdad identificar el papel que juega un componente trascendental como es la dimensión artística. ¿Cómo lo hacemos? Como sociedad. Porque la sociedad somos nosotros. La sociedad no es ni el presidente ni los ministros, la sociedad es la gente. Y ahí viene voy a citarlo también, comunidades académicas que transforman territorios. Son las personas. ¿Dónde está la pertinencia, por ejemplo, en una formación artística? ¿Por qué será pertinente formar un músico? ¿Será que aún es pertinente formar músicos? Porque uno tiene que hacerse esa pregunta. Luego cuesta mucho, no sé si lo saben, pero costar un músico cuesta mucha plata. Es tanto que puede costar lo que cuesta formar una especialidad médico-quirúrgica. Pero no nos lo pensamos. Porque decimos, no, pues la medicina, claro, eso es muy importante, a eso hay que dedicarle recursos. ¿Y el arte? Formar un músico necesita una dedicación, una relación estudiante por profesor de 1 en 1. Y luego una cohorte de música, no es que todos, bueno, esta cohorte todos son pianistas. No, hay un pianista, hay un guitarrista, es un problema. Sobre eso hay que pensarlo. Pero bueno, para no perderme y poder darle la palabra a Miller, un elemento final sobre el asunto del impacto desde la dimensión del CNA, para poder entender la dimensión de territorio, lo que el CNA espera es que el territorio sea capaz a través de sus instituciones de identificar los impactos y rasgos distintivos de ello, y con esto cierro. Un rasgo distintivo es que el impacto tiene que ser un efecto generado en la sociedad. Eso le dice a una institución, a un programa académico, están impactando. Es el efecto que la sociedad ha recibido. Por eso tampoco puede ser que la institución, por ejemplo, lo señale. Mis impactos son porque yo lo digo. No. El rasgo distintivo es que la sociedad lo reconozca. Por eso es complejo.
Luego, una cosa muy importante es la línea base. ¿Cómo genero línea base? Para poder saber dónde estaba y a dónde quiero llegar. Entonces podría ser en números de egresados, luego esos egresados que están haciendo, luego evidenciar que eso que están haciendo esté generando efectos positivos. Voy a terminar con Shakira y me callo. Uno podría pensar que un artículo publicado en un journal muy representativo de una especialidad médico-quirúrgica es un impacto. Luego la citación de ese en otro momento va a ser muy relevante y alguien dirá y se sentirá muy contento porque ha sido citado 80 veces. Un concierto de Shakira, cantante, por circunstancias de la vida, tiene el efecto de que sus canciones se tararean de manera masiva en las personas. Es decir, que si pensamos en apropiación social del conocimiento, podríamos darnos cuenta del efecto que tiene un algo desde la dimensión artística que en la dimensión positivista de la ciencia le cuesta muchísimo. Pero no nos hemos dado cuenta del mecanismo, eso lo tenemos que identificar. Bueno, muy buenos días de nuevo para todos, para todas. Muchas gracias por hacerme parte de este panel con dos figuras importantes de la acreditación y el aseguramiento de la calidad. Después de este contexto que nos dio el doctor Oscar y el doctor Mario sobre el lugar precisamente del CNA y la CONACES y más o menos unos elementos estructurales que se deben tener en cuenta para la evaluación de impacto, yo quisiera referirme a algo tal vez de una dimensión muy pedagógica, muy académica, que tiene que ver con el referente, lo mencionó el doctor Mario, que es cuál es la línea base. Yo creo que uno debe considerar un horizonte bastante amplio. Lo primero, pues, el proyecto de nación y la idea de ser humano. Digamos, ese es un referente bastante amplio, porque a veces el análisis de impacto se hace en relación con la lógica del mercado, por ejemplo. O sea, qué tanta empleabilidad tiene esa profesión, cuáles son los ingresos que obtiene alguien que tenga un título específico en determinada área y cómo ayuda, por ejemplo, a la productividad de la región, cómo se relaciona con la vocación productiva de determinada región o de determinado sector. Entonces, claro, si lo medimos así, las artes y las humanidades quedan mal paradas porque en esos indicadores probablemente económicos a veces no se identifica claramente cuál es el aporte que hace las artes y las humanidades a la productividad, y de ahí viene gran parte del problema social sobre la valoración que se hace sobre las artes. Entonces, yo creo que hay que retomar ese referente amplio, porque pues, tenemos un proyecto de nación, está en la Constitución política, está en nuestra idea de sociedad, también está la idea de ser humano, y ahí tiene un lugar importante, precisamente tiene un lugar importante las humanidades, porque nos permite reflexionar, recontextualizar, revalorizar la idea de lo humano. Es decir, es a través de la discusión, la reflexión, la interacción, el debate en las regiones, en donde hacemos patente la importancia de valorar ciertas dimensiones de lo humano, reconocerlas y recontextualizarlas en un escenario de constantes cambios tecnológicos, sociales y económicos. Es decir, si no se da la discusión, no hacemos conciencia de la importancia que tienen las artes y las humanidades de manera transversal en todas las profesiones, pero también como profesión, como actividad intelectual individual. Entonces, creo que, y con esto cierro, no quiero ser muy puntual, creo que hay que superar la visión propiamente instrumental, tal vez productivista, del impacto de los programas. Y hay que tratar de abordar una idea mucho más general, mucho más amplia, de lo que esperamos a través de la educación y la formación. ¿Sí? A mí siempre me insistieron en mi formación como profesor, en que siempre tenemos que pensar en ese horizonte de sociedad, de conjunto, de la humanidad y de la idea de persona, de ser humano, que queremos alcanzar y fortalecer. De hecho, se tiene que declarar, ¿no?, en los proyectos educativos. Entonces, creo que en este caso, Artes y Humanidades tiene un papel protagónico
para despertar ciertas sensibilidades que son necesarias en este momento de la historia, en donde se ha perdido de vista la importancia de la apreciación estética, precisamente las formas de expresión múltiples a través de lo visual, de la música, para poder ampliar, ensanchar, enriquecer nuestra comprensión de lo que somos y además plantear o dibujar un horizonte de humanidad también que nos ayude a preservar lo fundamental, por ejemplo, la vida, en términos de biodiversidad, en términos de la variedad también que hay en la sociedad humana. Porque cuando nos fijamos simplemente en la lógica de mercado, entonces terminamos reduciendo todo a lo que promueven precisamente la industria. Entonces tal vez hay que ampliar esa mirada y creo que ese es el papel fundamental que podemos tener como referente para la medición de impacto. Ese es mi planteamiento al respecto. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, claro, si tenemos estos tres niveles, ¿no? Estructural, individual y colectivo, y si además tenemos claro que cuando vamos a medir no solo se trata de los índices que, digamos, dentro de la academia manejamos, sino lo que pasa en la cotidianidad, lo que pasa en las personas, digamos, de carne y hueso que están, los millones de habitantes que tenemos y que tenemos que, por lo tanto, ir más allá de toda esta, de un criterio muy numérico, por decirlo así, y de alguna manera empezar a leerlo cualitativamente. Eso significa en parte integrar de una manera muy definitiva, contundente, a lo que está fuera de la academia, porque es, como también conversamos un poco, no solo lo que dice la academia de sí misma, sino lo que se dice afuera y lo que se ve, se espera. Y entonces ahí viene la cuestión, ¿cómo integramos a estos actores? ¿Cómo de alguna forma hacemos que toda la población, o por lo menos una parte significativa, sin que sea solamente una especie de encuesta, ¿no? Sino, bueno, que también se puede usar, ¿sí? Pero ¿cómo integrar a la población? Hablábamos de pronto antes un poco de seguimientos individuales, cosas por el estilo, pero tengo la sensación de que en el fondo hay una invitación para que la investigación de las universidades tenga un eje fuerte y no se limite, como decir, a registrar datos de terceros, a hacer mediciones rápidas y a demostrar procesos que realmente no están tocando. Pero esa es como una intuición. Yo quisiera saber ese cómo invitamos a la gente, si no es a través de la investigación que la misma universidad podría hacer. La misma universidad podría decir, ¿sabe qué? Vamos a todas esas investigaciones que ustedes hacen, tienen que trabajar en una línea con las personas. Pero si no es así, ¿cómo más sería? Es decir, ¿cómo hacemos que las personas, hablemos de los grupos que tenemos aquí, gremios, movimientos sociales, entes gubernamentales, e incluso los mismos profesores, ¿no? Incluso los mismos estudiantes, se manifiesten y se pueda mostrar ese impacto? Ve, Mario, ¿cómo integramos los actores, las comunidades? Estos ejercicios, bueno, y con todo respeto, ¿no?, de temas de medición del impacto, para mí tienen una mirada muy teleológica, ¿no? O sea, es como el final del proceso. Si a mí me preguntan cómo integramos a los autores o cómo se debería ser desde el inicio, desde que o cuando las IES están allá, ¿no?, en sus consejos académicos, directivos, que un decano le presenta una propuesta allá al rector, al vicerrector académico que quiere, ¿no?, por ejemplo, proponer o desarrollar un programa académico, ¿no?, en el nivel técnico, profesional, tecnológico o profesional universitario. Ahí es donde comienza la verdadera pertinencia. Lo hablaban ustedes, yo creo que le estoy como robando la idea, pero también siempre lo he pensado así, ¿no? O sea, nosotros allá en las universidades, yo trabajé acá en una institución tecnológica muy reconocida, ¿sí? Tiene, creo que ahora 30.000 estudiantes, Mario, para no decir el nombre, aunque es pública, con una digamos, labor social
muy bella, ¿sí? Porque resulta que cuando yo estaba terminando mi historia en la UIS, pocos años antes la institución iba a ser liquidada. Yo no sé si ustedes saben que esa institución iba a ser liquidada y nombraron un rector liquidador, ¿sí? Hoy en día, pues es una institución que se ha transformado, ¿sí? Tiene 30.000 estudiantes o más, ¿cierto? Recibió la acreditación ya desde hace 2 años de varios programas. Yo en aquel de momento, trabajando en calidad, desarrollé el tema de las condiciones iniciales. El CN allá donde trabaja este señor, esto nos la rechazaron como 6 veces, era una cuestión muy complicada la acreditación. Hoy ya hay más apertura a todo eso. Pero entonces trabajábamos ahí en un grupito de 6 personas planteando nuevos programas tecnológicos, porque la educación tecnológica es una cosa también muy seria, de mucha responsabilidad. Eso no uno anda pensando en tecnologías así porque así, ¿sí? Sino porque eso es el saber hacer, ¿no? Pero entonces eso nosotros lo hacíamos en la oficina, que si bien recuerdo se llamaba la UACA, Oficina Asesora de Calidad y Acreditación, algo así, ¿sí? Pero éramos 5 fulanos, ¿sí? Y por ejemplo pensando, uy, queremos llevar una tecnología que tenga que ver con el tema petrolero en Barranca, ¿sí? Pero nunca los invitamos a ellos, ¿no? En Barranca, ¿sí? Que en cuanto, digamos, bueno, no quiero ser ofensivo, en cuanto a mano de obra o el saber hacer, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitaba Ecopetrol, la refinería? Y nos rechazaron la tecnología, ¿sí? Por la denominación, porque la denominación, y fue el ejemplo que estoy dando, la denominación, hubo una persona muy terca que dijo, no, es que tiene que ser tecnólogo en petróleos. Yo le dije, jefe, no se puede porque las denominaciones, ¿cierto, Mario? Tienen su nivel y la denominación petróleo es un nivel de ingeniería profesional universitario, nos la van a negar y nos la negaron. Entonces por allá sacamos, ¿cierto? Sacamos de los escombros ese programa tecnológico y finalmente lo terminamos denominando de otra manera, un poquito más precisa, pero nunca invitamos, ¿sí? Muchos programas tecnológicos, ¿sí? Y otros que se llevaron al nivel universitario por el tema propedéutico, haciendo publicidad, esa institución da ejemplo en Colombia de la formación propedéutica, que es otra cosa, o sea, ahí sí está la pertinencia, ahí sí cuaja la pertinencia. Entonces, yo creo que para ese tema de programas transformadores, ese tema de emisión de impactos, todo debe comenzar es en el inicio, ¿sí? Cuando ahora vayamos a hacer, o si no son nuevos programas en temas de renovación del registro calificado, invitemos, ¿cierto?, a los sectores, a los diferentes sectores, y no solo al académico, porque lamentablemente a veces vivimos en una burbuja, ¿sí? Y entonces programas que realmente impacten, transformen a nivel individual, estructural y colectivo, ¿cierto?, tienen que ser, y eso es religión en la CONACYS, ¿sí?, pertinentes. Yo les decía al doctor Mario con mucho respeto, ellos hacen un trabajo, ¿sí?, digamos, muy importante, que en el CNA y él como comisionado, sí, son 9 comisionados, 9 consejeros, perdón, de 190.000 profesores universitarios que hay en este momento. O sea, por eso les digo, este señor está arriba, ¿sí? Toman decisiones muy importantes para las CIES y para los programas y para los egresados, ¿cierto? 190.000 profesores en este momento, de los cuales 17.000, 18.000 creo que tienen doctorado, ¿sí? 10.000 se han graduado en Colombia, son estadísticas, ¿sí? Y lo que hacemos en CONACYS, en las salas de evaluación de la CONACYS, que son también por áreas del conocimiento, yo estoy en Artes y Humanidades, son también trabajos muy, muy importantes. Uno es otorgar nuevos registros calificados, que es como, digamos, esa autorización, esa norma, esa resolución para que se oferten programas o cuando se renuevan, cuando se les vence el registro. Y también tenemos una labor muy importante, un compromiso brutal, que es el tema de la convalidación de títulos de estudios en el extranjero, de pregrado, de posgrado, entonces, porque hay mucha gente que está en el país y bueno, el año pasado fueron más o menos 20.000 títulos que se convalidaron en este país, ¿cierto? Porque la gente pues también va a buscar la pertinencia a otros lados. Entonces la respuesta, también esto debe comenzar, siendo un poquillo redundante, desde el inicio, cuando se está pensando en un programa académico, ¿realmente es pertinente, ¿sí?, esta técnica profesional, esta tecnología, este profesional universitario en esta región? Tengo que ver la data.
Sí, sí, o sea, las salas me pregunta el doctor que cuántos títulos convalidamos en el campo amplio de artes y humanidades, porque las salas estamos organizadas de acuerdo con esos campos del conocimiento del cine, y resulta que, le respondo con esto, aunque no tengo el dato preciso, las salas que menos tienen actividad académica para temas de convalidación de títulos y renovación de registros calificados o modificación son las salas nuestras, ¿sí? Obvio que hay salas que se mueven muchísimo, como ciencias sociales, periodismo e información, en donde está, bueno, las salas donde está derecho, las ingenierías, salud, que no descansan, pero como ahora le mostramos unos daticos en la siguiente pregunta, para que vean que pues de todas formas pues el impacto, ya yendo a las conclusiones, de las artes y las humanidades no es mucho en Colombia, lamentablemente lo estoy diciendo desde mi área de formación, es porque tampoco la oferta es muy amplia, y más aún en nuestra región. Ahora vemos algunas estadísticas, algunos indicadores que no tienen nada que ver con el impacto, porque como les dije, una cosa es el impacto, ¿sí? Y otra cosa son los indicadores, que son herramientas de análisis, numéricas, estadísticas, todo lo demás. Yo diría que para responder la pregunta, antes voy a hacerle una pregunta a la audiencia. Levántenme de las fáciles, ¿no? No son preguntas difíciles, de levantar la mano solamente. ¿Quiénes son profesores universitarios? ¿Estudiantes? Hay estudiantes. ¿Actores sociales? ¿Representantes gubernamentales, de organizaciones? ¿Comunidad en general? Bueno. Este es un asunto complejo porque sin lugar a dudas la participación de la comunidad en la toma de decisiones pues implica en que si lo hacemos de manera correcta vamos a lograr tener un efecto de pertinencia. Y la pertinencia hace que haya coherencia. Y esa coherencia, que al final el efecto que estamos buscando, cuando una institución de educación superior se piensa, voy a crear una facultad de humanidades y artes, nosotros nos preguntamos, ¿qué será que piensan? ¿Es una responsabilidad social? Es que para ser universidad, por ejemplo, una institución de educación superior que quisiera, pues debe integrar las diferentes áreas del conocimiento. Sobre eso podría pensar. Entonces las articula, la crea y luego dice, tengo un problema. No, pongamos música, ya lo cité ahorita. Eso es un problema, se fue por el más costoso, ¿sí? Pero pasan cosas en la vida y hay coincidencias sumamente positivas. Y esas coincidencias positivas, tocaste el tema de investigación, que en el caso nuestro tiene un nombre muy particular y que en el año 2012 la política pública en Colombia hizo una cosa que es un hito en el contexto del mundo, que fue el reconocimiento de investigación-creación. La política de investigación-creación hace un elemento transformador, pero, perdón, matamos el tigre y nos asustamos con la piel. El elemento, el mecanismo de participación puede ser ese, porque dio unos elementos muy particulares de reconocimiento, de generación de conocimiento a través de las artes. Luego la política pública sacó una convocatoria que era investigarte, luego dejó de sacarla. Luego sacó otra, ahorita, digamos en este cuatrenio, que tiene unas particularidades también muy interesantes porque hay un sabor específico de territorio, muy relevante, porque la investigación la asumimos que es ajena a la dimensión artística. ¿Quiénes son artistas aquí? En general, ¿sí? En general, campo amplio. Creo que la investigación-creación podría ser el mecanismo que las instituciones de educación superior, si los entendemos como un actor social clave que dinamiza el conocimiento, entonces ahí pasa lo que en el mundo ideal del CNA, cuando presume que es lo que sucede allá, está esperando que lo que dijiste ahorita pase. El CNA presume que la participación de los actores se da de manera permanente. Entonces me preocupo, porque o sea que nos están echando un cuento, porque echar un cuento es fácil. No, nosotros sí conversamos con las comunidades. No, nosotros sí les consultamos. Resulta que no están consultando. El efecto real de una formación, por ejemplo, en el Catatumbo,
podría decir la pertinencia, y seguramente nadie dudará que necesitan abogados. Tampoco nadie dudará que necesitan ingenieros civiles. Tampoco nadie dudará que, por ejemplo, y eso llegan más tarde, los arquitectos, no, los médicos están de primero. Si el médico lo han pedido antes, no lo forman, lo traen de fuera y necesitan que llegue, saneamiento básico. Sí, hay cosas allí que son sumamente complejas, pero el arte va a llegar en el último eslabón de esa cadena, en la dimensión de desarrollo de la sociedad. Una cosa que es compleja es cómo formamos un artista. Entonces, el mundo positivista ya nos dijo que hay que empaquetar, que hay una dimensión pedagógica, otra didáctica para formar un algo. Las áreas del conocimiento más o menos se estructuraron de una manera en la cual, con compartimientos relativamente estancos, usted define en un proceso formativo conductual, esto pues no me vayan a funar, ¿sí? Pero más o menos en la dimensión general, que usted arranca primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ahí se gradúan unos, noveno se gradúan otros, décimo se gradúan otros, y luego entra una carrera de formación posgradual. Pero, para no alargarme, porque yo sé que me estoy alargando, tengo una mirada aquí que me está presionando, esos procesos formativos necesitan que las comunidades se manifiesten, identifiquen las necesidades, tengan las particularidades que el territorio mismo trae. Eso va a hacer que de verdad ahorita hablábamos de la revolución industrial, que Colombia la pasó por alto, no se dio cuenta y uy, la revolución industrial pasó. Luego la revolución digital y medio la pasó. Ahorita estamos en la IA. Y esa revolución, que yo no sé si finalmente la historia al final la catalogue como una nueva revolución o pasará tan rápida y será efímera que no nos daremos cuenta, pero hay que saber cómo le entra. Ahorita veía uno de los carteles afuera y hablaba sobre cómo la inteligencia artificial podría tener particularidades en las dimensiones expresivas en el territorio. Y yo decía que me imaginaba a los ingenieros de OpenAI pensando y rascando en la cabeza cómo le hacemos para eso. Porque no hace todo, ni pretende hacerlo, pero está ahí. Ahora, la capacidad expresiva particular de esto que somos como país, que es esta dimensión de un crisol de intercambios étnicos y culturales, hay que sacarle poder. Y de pronto ahí está un poder que ni nos hemos dado cuenta como país. Hablábamos de los efectos que podría traer el vínculo de la dimensión expresiva creativa con el turismo. Pero escuchamos, seguramente ustedes lo escuchan, de lo que pasa en Medellín. Y hay efectos indeseados de eso. Pero habrá que ver si lo hacemos de manera correcta, cómo eso nos trae un desarrollo o un aporte significativo al PIB, que es donde empezamos a tener injerencia. No sé si lo saben, pero hay una caracterización del DANE que se actualizó recientemente, hace unos 5 o 7 años, para poder evidenciar el efecto que tienen las profesiones creativas en el PIB. Porque es que si no, todo el mundo se lo pasa por la faja. Dice, no, pues sí, no, de pronto en otro tema. Entonces, creo que investigación-creación es el camino, creo que por el otro, para dinamizar, creo que las universidades como eje articulador son fundamentales, creo que es importante que la reflexión que se haga institucionalmente en cada universidad permita la vinculación de los actores para generar programas con pertinencia, con la participación de las comunidades y luego intentar determinar los efectos que se quiere con eso. Bueno. Muchas gracias. Pues lo acaba de mencionar el doctor Mario, se supone que así se deben crear los programas, es decir, vinculando a los actores sociales de los territorios, dialogando, haciendo consultas, precisamente porque de esa manera se identifica la necesidad, la oportunidad y se abona a la pertinencia, obviamente, así debe ser. Sin embargo, quienes hemos estado en cargos administrativos en una universidad como directores de programa o decanos, lo hemos sido aquí todos, sabemos que eso no es barato, digamos, trasladar un equipo a los territorios, hacer todo un ejercicio de estudio social, de análisis, de recopilación y consolidación de la información, eso no es barato y además habría que tener en cuenta que los proyectos de estructuración de programas no siempre son exitosos, empiezas 1, 2, 3 proyectos y finalmente puede ser que no se concrete ninguno o algunos sí. Entonces son inversiones que tienen que hacer las IES, que toman pues bastante tiempo y por eso mismo a veces se simplifican en términos administrativos. Entonces se delegan 2, 3 profesores o profesoras expertas
que seguramente toman un camino de pronto más práctico, consultan bases de datos públicas, información aquí y allá, una que otra reunión de las personas más accesibles y sobre esa base estructuran los programas. Entonces, cuando preguntan en el CNA o en la CONACES, ustedes, claro, se relacionaron con el sector externo, hicieron las consultas, claro, mira, aquí están las encuestas, aquí están los datos, bueno, sí, eso ya está. Parece ser que pues eso no es suficiente precisamente para abonar a la pertinencia, porque se necesita mucho más diálogo, mucha más conversación, mucho más conocimiento del territorio. Entonces, pues creo que este proyecto en particular está abonando ese camino para tratar de profundizar el diálogo en las regiones, encontrar metodologías que sean eficientes, tal vez incluso con la prospectiva que se está construyendo aquí para el área de artes y humanidades, eso nos dé algunas pistas a la hora de estructurar los programas y creo que por eso es que este proyecto es tan significativo. Entonces, habría que mantener esa línea de indagación, de diálogo, para tratar de encontrar pues mucha más pertinencia. Ahora, quiero conectar esta idea con lo que dije anteriormente y es, bueno, hay un horizonte sí, y también hay una responsabilidad social de las universidades. En la universidad donde yo trabajaba se financiaban los estudios de humanidades y de artes. Es decir, no había un punto de equilibrio en el número de estudiantes para que fuera financieramente sostenible el programa. Sin embargo, la universidad aportaba recursos de otras fuentes para tratar de sostener los programas de teología, de filosofía, los de artes en distintas ramas o líneas. Esto es porque las universidades entienden que son fundamentales, pero que por las lógicas mismas del mercado, pues finalmente no se encuentran suficientes estudiantes o fuentes de financiación para que puedan ser sostenibles. De ahí las ideas que vienen, por ejemplo, de la economía naranja, tratar de monetizar las artes, para que finalmente el mercado reconozca que sí contribuye al sistema productivo y por tanto podemos apostarle a esas áreas que son fundamentales. Entonces, claro, al conectarla con turismo, de pronto al entretenimiento, resulta ser productivo y por eso sí son importantes. Pero ¿qué tal si pensamos más allá precisamente de las posibilidades económicas? Si lo pensamos como un aspecto fundamental de la educación y de la formación, o sea, no es un aspecto accesorio, tal vez no se nota a la primera, pero yo quisiera señalar que muchos investigadores están identificando que el malestar en la cultura, eso lo dijo Freud en un libro hace rato, que estamos experimentando a través de los problemas de salud mental, por ejemplo, de la inconformidad que experimentamos la mayoría, sobre todo después de la pandemia, tiene que ver también con que los procesos educativos han venido priorizando cada vez más asuntos propiamente relacionados con la productividad y tal vez descuidando asuntos que tienen que ver con la sensibilidad, con la apreciación estética, el dominio de sí, el conocimiento de sí, la conversación, el diálogo, la interacción, aquello que nos mantiene unidos, que nos protege de aquellos riesgos inherentes a la existencia. Entonces, creo que hay que volver a valorizarlo y esto se nota mucho en los ajustes curriculares, doctor Mario. Hay una moda en la actualidad de reducir el número de créditos de los programas, ¿sí? Precisamente porque así somos más competitivos. Claro, o sea, estos programas de 5 años ahora son de 4 años y seguramente van a ser de ahora de 3 y cada vez se van a reducir más. Y la idea es darles esas ventajas a los estudiantes, entre comillas, para que puedan terminar rápido, conseguir empleo rápido y además también para que puedan seguir trabajando. Hay modalidades flexibles que permiten que la gente siga su vida normal. Se van a trabajar temprano, vuelven en la tarde, visitan, comparten con sus familias, visitan a los amigos y cuando tienen 1 o 2 horas por ahí entran, revisan, procesan información y continúan su vida. Entonces, pues eso es responder a las necesidades del mercado, pero yo creo que es momento de retomar la idea de educación en el sentido amplio y profundo, ¿sí? Y creo que hay que pensarlo en las facultades y en los programas. Es importante y la primera víctima no puede ser
la dimensión de humanidades, ¿sí? Ese componente sociohumanístico a veces es el más afectado. O sea, ¿de dónde reducimos? Bajémosle a eso. Hay como muchos cursos aquí de ética, de historia, de perspectiva sociocultural o de artes. Hay que bajarle un poquito a esto y le damos más fuerza a lo propiamente temático que le va a dar muchas más posibilidades para ser más productivo en el campo laboral. Entonces, bueno, eso es lo que quería señalar. De todas maneras, creo que es importante que tanto el Estado, en su conjunto a través del sistema público, la universidad pública, tanto la universidad privada también, con base en su responsabilidad social, vuelva y retome esta discusión y mantenga esa dimensión de los currículos precisamente para responder al propósito fundamental de la educación. Bien, muchas gracias. Sí, es una pregunta bien complicada porque casi que nos baja como de las reflexiones que nosotros hacemos a decir, bueno, vamos a, en cierto sentido, operativizar el proceso. Y yo creo que en este momento, y ya para la última pregunta para terminar, quiero que me gustaría si pudiéramos darles aquí a la comunidad presente algún como criterio al respecto de lo siguiente. El área, como ustedes lo han mencionado, lo mencionó el doctor Pablo al comienzo, doctor Uribe también, es supremamente heterogénea, ¿no? Tiene las artes, con todo lo que implican ya en su variedad, las humanidades, y luego los idiomas, donde además está literatura, por una extraña razón, que yo no sé por qué lo pusieron ahí, pero bueno, ahí está. Sí. Y por supuesto que el aspecto curioso que yo les mencionaba ayer cuando hablaba de la presentación es, bueno, es curioso, pero realmente tiene su razón de ser, ¿no? O sea, no es tampoco tan arbitrario. Las artesanías, pero ya hoy en día en el mundo, pues las artesanías están como si fueran extrañas, no así en sus orígenes. La relación artes y artesanías era, la diferencia entre artes y bellas artes era crucial. Entonces, esa heterogeneidad nos implica tener diferentes criterios en la medición de impactos, o podemos pensar en que sí puede haber unos criterios generales, universales, independiente del área, que incluso eso aplicaría pues para todas las áreas, o definitivamente nos toca tener mucho cuidado y pensar que unos criterios son para música, otros criterios son para pintura, ¿sí? O sea, los impactos definitivamente son igual de heterogéneos que las artes, y entonces va a ser un trabajo bien complejo dependiendo de los resultados que hayan obtenido. ¿Es posible pensar en algún grado de universalidad? ¿Cuál sería ese grado de universalidad para medir los impactos? Y si no, pues denos la mala noticia. Va a responder en primer lugar el doctor Mario, porque le va a pedir un favor allá a los muchachos del máster, que mientras va el doctor hablando sobre este tema de la heterogeneidad en nuestro campo amplio, artes y humanidades, pues estas diapositivas, estas infografías me van a ayudar bastante a la respuesta. Sí, como para contextualizar también a ustedes. Para ellas se las mostraron. Ah, listo. No, pero dale. Sí, me lanzo. Siempre las conozco. Yo me lanzo. Entonces, yo creo que si la discusión fuese al lugar de lo que deseamos, nos permitiría de pronto tener consensos de lo que quisiéramos. Entonces, ahorita comparábamos lo que pasa con este mismo ejercicio en construcción, ¿sí? El área de construcción. Entonces, reconocemos fácilmente una industria que está detrás de ello, un mecanismo de proveedores que generan insumos para, luego el proceso formativo donde van las personas y se forman para trabajar en esa misma área, luego las personas que quieren tener casa, entonces compran una vivienda, y luego la dinámica económica que genera eso. Y eso como que uno lo caracteriza y sale fácil, pero en esta es más difícil.
Entonces pensaba en una cosa muy circunstancial, justo en la ciudad de Medellín, que fui a un lugar con unos amigos y había un grupo en vivo. Pues dije, pues sí, yo vivo en Cali, allá también hay grupos en vivo. Luego en la conversación me dijeron que lo raro es que no haya un lugar donde haya un grupo en vivo, que ese es el raro, porque hay muchos grupos en vivo que en estos lugares tocan todos los días. Y entonces me puse a pensar, yo me imagino que los músicos están muy contentos, porque tienen una demanda, una alta demanda de una actividad profesional que ahí tiene un efecto directo sobre su economía. Pero luego la dinámica misma del lugar, luego la afluencia de públicos, de extranjeros que están llegando. Entonces uno podría simplemente decir, ahí hay un impacto real en la economía, sin lugar a dudas, porque hay una transformación de aquello que era esporádico a una cosa que se vuelve permanente. Si todos los días hay un grupo musical, porque yo dije, no, eso seguramente es jueves, viernes y sábado. No, todos los días. ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Y hay gente todos los días para venir a este lugar? Sí, todos los días hay gente. Y viene otra cosa que es sumamente compleja y necesitamos además potenciarla, y es que yo creo que una de las conquistas de la modernidad es el invento de la clase media. La clase media es el factor de movilización social más poderoso. Yo vivo en la ciudad capital de Colombia, cuya clase media es la más pequeña del país, proporcionalmente hablando, que es la ciudad de Cali. Hay un asunto sumamente complejo en esa ciudad, no le pasa a Bucaramanga, tampoco le pasa a Pereira, y a Medellín está lejos de eso, donde el vigor de su clase media es la que genera una dinámica cultural permanente. ¿Qué quisiéramos? Que haya un vigor suficiente para que haya una demanda permanente, donde haya un jalón para que estas áreas del conocimiento tengan efecto real sobre la sociedad. Pero es heterogéneo. ¿Cómo medirlo? Esa heterogeneidad implicaría en el deseo de lo que quisiéramos medir. Entonces, cité en 2 preguntas atrás a Shakira. No sé cuántas Shakiras hay en Colombia y seguramente las contamos en las manos. De pronto nos sobran algunos dedos, pero por fortuna cada vez hay más Shakiras con efectos importantes y trascendentales, para citar solamente uno de los vectores. Pero en la heterogeneidad implicaría si sería deseable que los indicadores de medición de impacto permitan la identificación total del efecto que el área tiene, o si genero baterías específicas de medición de impacto según el efecto de cada una de las subáreas del conocimiento que están allí integradas. Es complejo. No hay una respuesta ni la voy a dar, porque yo creo que es un consenso el que debería, y un ejercicio como este, que seguramente ahorita estaba el número 2 allí en este ejercicio de la fase 2, que sería deseable que el hilo no se corte. Y otra cosa que es sumamente compleja para nosotros como país es que lamentablemente vamos de política de gobierno en política de gobierno y no en políticas de Estado. Necesitamos trascender en políticas de Estado que permitan transformar y que realmente, si lo que deseamos es que estas áreas del conocimiento tengan un efecto real, una contribución tangible al Producto Interno Bruto del país, pues la batería de indicadores arrancará por lo general aquello que podamos medir para todas y luego en lo particular aquello que haya que medir para cada una de esas. Entonces puede ser que un programa de música de una ciudad, la ciudad musical de Colombia, allí cerca en el Tolima querido, nos diga que ellos han graduado un número de personas que tienen efecto significativo, por ejemplo, en las filarmónicas en el país, y tienen reconocimiento, premios y distinciones. Y haya un indicador que mida eso. ¿Sí? Donde se complica es, por ejemplo, ¿qué hago con los historiadores? ¿Cómo creo un indicador que ponga en efecto una circunstancia de reconocimiento de la relevancia que se tiene? Y vaya que los necesitamos. Acuérdense la importancia que tiene la historia para no repetir lo que ha sucedido y no creerme lo que no debo creerme, que es el tema de la generación de audiencia también. Una audiencia informada es una audiencia capaz de discernir en lo relevante de lo no relevante. ¿A qué le debo tomar realmente la medida y a qué no se la debo tomar?
Entonces yo creo que es un poco complejo, pero para cerrar, deberíamos tomar decisiones. Ojalá un ejercicio como este permita identificar al final aquellos indicadores generales que permitirían determinar el impacto del área en su conjunto y luego las baterías particulares de medición de impacto en concreto para cada una de las divisiones que están en el área amplia del conocimiento. Bien, bueno, cortico porque ya el tiempo, en este tema de la pregunta así como concreta del profesor Jorge, si los modelos de medición deben ser homogéneos, heterogéneos, dependiendo de muchos factores, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, digamos, un modelo que evalúe la transformación, ¿sí? El impacto transformador de los programas tiene que tener metodologías mixtas, ¿no? Bueno, los números, las estadísticas son muy importantes, es decir, lo cuantitativo, ¿sí? Que le da como ese estatus de precisión, de cientificidad a las mediciones, pero después vienen las metodologías mixtas de nosotros, ¿no? Lo cuantitativo, ¿no? Entonces, pero eso también genera un gasto, ¿no? Por ejemplo, trabajar con grupos focales, con comunidades, sí, hay que trabajar con sociólogos, trabajadores sociales, casi que hacer etnografía, ¿no? Para medir estos impactos y esto pues también sale financieramente costoso. Pero cuando esas metodologías son mixtas, es decir, cuando pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿sí? Pues ahí es donde se integra a la comunidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando, integrarla no solo al final, de una forma teleológica, sino al principio, también cuando están formulando los programas. Pero los indicadores, pues siempre van a ser los indicadores, son importantes y también digamos, el modelo no puede ser, digamos, o un bloque sólido o homogéneo, porque también hay que tener en cuenta la naturaleza de los programas, ¿no? La identidad, y eso se trabaja mucho en registro calificado, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el factor identitario que, por ejemplo, la sociología de la Nacional la diferencia de la sociología de, no sé qué, de la Universidad de Antioquia? ¿Sí? ¿Cuál es su componente sí, propio, su toque propio, para decirlo así? Pero bueno, y si eso es en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Ahora pues no podemos aplicar modelos homogéneos de medición, ¿sí? En nuestra área del conocimiento me va a levantar un poquito yo, pues como soy juicioso, cuando me hicieron la invitación, saqué un poquito de tiempo para revisar algo que hice por muchos años, que era hacer minería de datos, cuando hacíamos eso y ni siquiera sabíamos que llamaba minería de datos, ¿sí? Pues para justificar programas, ¿no? Entonces siempre uno está mirando los sistemas de información de la educación superior en Colombia, ¿no? Que es el OLE, el Observatorio Laboral para la Educación, y el SNIES, que eso es prácticamente una de las fuentes de información muy importantes para hablar de estas cosas, ¿no? Y entonces me invita acá el doctor Jorge y yo digo, vamos a echarle un vistazo al área, porque a uno se le enfrían las cosas, ¿no? Al área o al campo amplio, porque vamos a hablar del campo amplio de artes y humanidades. Aquí hay muchos datos, ¿sí? Hace uno la minería de datos, después la lleva al notebook y esto se lo hace en un minuto. O sea, también utilizamos la IA, no la satanizo, ¿sí? Sino la utilizo como herramienta para que esto lo haga, porque si no me demoraría mucho. Mira, en este territorio, yo le pregunté al doctor por WhatsApp, bueno, ¿y cuál es nuestra región, no? Entonces está Santander, norte de Santander, doctor, Arauca, y me faltaron los datos ahí de Boyacá, ¿sí? Porque aquí hay, o sea, en Colombia hay muchas regiones y uno puede hacer parte de dos regiones a la vez, ¿no? Por ejemplo, en el OLE somos parte no de la región nororiental, sino centrooriental, y uno dice, hijo de pucha, recorcholis. Pero bueno, en estos tres departamentos me faltó Arauca, como hacer una lectura rápida, 37 programas se están ofertando, 37 programas en el tema del campo amplio de artes y humanidades, y los programas allá de la disciplina del doctor son la mayoría, el 76% de esos 37 programas están en el mundo de las artes, diseño, sobre todo temas de diseño, ¿sí? No tanto artes plásticas, pintura, teatro, música, ¿sí? Sino diseño, ¿cierto? Que vienen en boga y a la sala de artes y humanidades llegan solicitudes de registro digamos, de diseño gráfico, diseño interactivo, diseño de espacios, diseño de modas, bueno, muchos diseños. ¿Listo? Y son muy escasos realmente los programas ya digamos, del componente mío, que son las humanidades, filosofía, historia, teología, ¿cierto? Y de pronto en posgrados bioética. Y también poca presencia, que eso es digamos, una de las habilidades del presente y del futuro, el tema idiomático,
¿cierto? El tema de las lenguas, ¿sí? Muy pocos programas entre esos 37 para que formen a santanderianos, norte santanderianos y araucanos y boyacenses en este tema que es tan importante en el mundo. Eso también tiene que ver con pertinencia, ¿no? Así de sencillo. Bueno, en temas, esos 37 programas, el 63% oferta privada, el 36% oferta pública, y un dato acá que está más relacionado con el doctor, es que solo el 15% de esos 37 programas tiene acreditación en alta calidad. Y uno diría, entre, digamos, mayor calidad o alta calidad, que digamos es la que establece el CNA, pues mayor pertinencia de impacto, pero nuestros programas en humanidades, en artes, en idiomas, pues no están acreditados. Esa es la verdad, ¿cierto? Entonces ya imagínense el impacto y a nivel nacional, entonces respecto al dato que creo que me adelantaron la diapositiva. Ah, bueno, pues había una antes, ¿cierto? ¿Pueden regresar un poquillo? Bueno, respecto a los, no, estos son graduados. Sí, puede la primera. Esta. Tenemos 714 programas en Colombia clasificados en el mundo de las artes y las humanidades. De esos 714, la oferta está centrada principalmente en Bogotá, 287 programas. Después le seguiría ya la región del Doctor, Valle, y después Antioquia con una presencia del 17%. Nosotros aquí en Santander, los 21 programas que tenemos en artes y humanidades, ¿sí?, solo representan casi el 3% de la oferta nacional. Es decir, no hay una presencia robusta con programas en el nivel técnico, ¿sí?, tecnológico y universitario. Y conclusión, en esta diapositiva, la mayoría de nuestros programas, de esos 34, pues todos son del nivel universitario, pero la pertinencia también a veces está aquí. Algunas regiones, los territorios necesitan formación de este tipo, de este nivel técnico, profesional, tecnológico. Y el tema, pues que seguimos siendo predominantemente presenciales. Y una forma de llegar a los territorios, pero una forma correcta, o sea, pensando en la virtualidad y la distancia, pues haciéndolo bien, no solo hacer clases sincrónicas por Microsoft Teams, también es una estrategia de impactar esas regiones. Vamos con la siguiente, que ya es nuestra región en el mundo de las artes y la humanidad. La siguiente infografía, ¿cierto? Esto ya sería la siguiente, por favor. Para terminar. Y estas ya son, entonces, lo que les decía, nuestros programas de artes y humanidades en nuestros departamentos. 21 programas, como ya les decía, ofertados aquí en Santander, casi todos, tendrían más de 17, en el área metropolitana. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Málaga? ¿Dónde está Barbosa? ¿Dónde está así? Hay una concentración de la oferta. Así como hay una concentración de la oferta a nivel nacional, hay una concentración a nivel de nuestra región. En norte de Santander se ofertan, ayer hablaba con gente de la Universidad de Pamplona, creo que el dato son, ahí está, 16 programas, de los cuales solo uno está acreditado, que es el programa de filosofía de la Universidad de Pamplona. Entonces, es decir, hay brechas, sí, hay retos en cuanto a la ampliación de la oferta en esta área, pero también en cuanto al aseguramiento de la alta calidad, ¿cierto? En norte de Santander, como les decía, un predominio de la oferta privada, y después sigue la oferta pública con un 16%. Y les decía, pues este es el dato, ¿no?, de los Santanderes, y Arauca no cuenta, Arauca no tiene programas, ¿sí?, digamos, que su lugar de desarrollo sea pues Arauca, la capital, sino que han llegado por educación a distancia, por extensión del registro calificado, y entonces solo de esos 37 programas, 7 cuentan con acreditación en alta calidad y uno solo en norte de Santander. Y les decía, una oferta concentrada en el mundo de las artes. Y la última infografía, que también tiene que ver, eso sí es lo típico a la hora de evaluar los impactos, es con los datos del OLE, del Observatorio Laboral para la Educación, que son datos crudos, estadísticos, es la data, ¿cierto? Allá después verá cómo se interpretan las instituciones. Y ya tenemos datos del 2023, doctor. Sí, sí, estos son ayer los saqué así en limpio.
En el 2023, porque esto viene desde el año 2000, o sea, tenemos datos desde el año 2000, se puede hacer un montón de análisis, pero concentrémonos. 2023, 500, bueno, redondeemos, 535.000 graduados solo, bueno, graduados en el área de artes y humanidades, en el campo específico de artes y humanidades, tanto en pregrado como en posgrado, ¿sí? Pero fíjese que el 85% de nuestros graduados en el área, el 85%, pertenecen a un nivel de pregrado, ¿sí? Y sobre todo, profesional universitario. Y solo el 14% a nivel de posgrados. O sea, pregúntense, por ejemplo, cuáles son los posgrados que se ofertan en Norte de Santander, bueno, y en Boyacá, que pertenezcan a esta área. Y pues aquí Santander, el departamento, representa, a ver, Santander, en el tema de la región, pues mire, el dato es así de sencillo, estaba como cuadrando de estos 534.000 graduados a nivel nacional, ¿sí? 16.000 y algo corresponden al área, al artes humanidades, que es el 3%. Es decir, del total de graduados del año 2023 de nuestra área, se graduaron el 3%, 16.000. Y de esos 16.000, ¿sí? ¿Qué sería? Se graduaron 572 en Santander, ¿sí? Entonces, para resumir, porque bueno, las cifras lo vuelven a uno loco, nuestra región, que es la de acá abajo, el Centro Oriente, graduó 1.457 personas, que representan, digamos, el 0,3% del total de graduados. Es decir, muy pocos graduados en nuestra área. Bueno, estos son datos, los datos dan para todo, a eso lo vuelven a uno loco una interpretación, pero quiere decir que si de aquí arranca la medición, pues digamos nuestra presencia en los territorios, en Arauca, en Boyacá, en Norte Santander, pues no es mucha, ¿sí? Y el impacto pues no va a ser el querido, el que se está buscando. Bueno, un montón de datos. Bueno, muchas gracias, apreciado doctor Oscar, por los datos. Es muy importante tener esa contextualización. Ayer nos compartían también unos datos en esa dirección, pero aquí creo que se complementa la información. Voy a ser muy breve para terminar por orientación precisamente de nuestro moderador. Y es, bueno, estamos pensando en cómo establecer unos impactos para el área de artes y humanidades. Ya se acaban de señalar algunos, esos son los datos de la OLE, lo que dice el SNIES, hay muchas otras fuentes. Pero retomando un poco lo que dije, creo que también es importante, y aunque no es muy fácil, establecer correlaciones, por ejemplo, con fenómenos como la salud mental. Digamos, ¿qué relación tiene las artes y las humanidades con la salud mental en términos de mitigación, prevención? Bueno, eso hay varios estudios por ahí, habría que retomarlos un poco, o si no está suficientemente documentado, valdría la pena hacerlo. La relación que existe entre artes, humanidades y paz, eso también está muy bien desarrollado. El tema de la convivencia pacífica, ¿sí? En la medida en que tenemos más formas de expresión, en la medida en que tenemos también formas de contención, de dominio de sí, eso favorece la convivencia pacífica. Entonces uno podría decir, esos son asuntos que constituyen problemáticas sociales complejas. Entonces, ¿cómo establecemos una relación para darle mayor importancia a las artes y a las humanidades? Y obviamente está la dimensión de la participación democrática. Entonces, para la deliberación necesito herramientas propiamente argumentativas, necesito muy buenos conceptos, necesito muy buenas premisas, etcétera, para poder dinamizar esa discusión, y eso también de alguna forma se tiene que medir como impacto. Entonces, claro, si recurrimos a las fuentes ya decantadas, a las que siempre nos muestran información en relación con la empleabilidad y la productividad, entonces creo que nos estamos restringiendo a una lectura muy específica de lo que debe hacer la educación, pero resulta que, como sabemos, la educación hace mucho más y habría que establecer esas relaciones causales para construir otros indicadores de impacto que nos permita valorar mucho más lo que hacen las artes y las humanidades en educación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mario, doctor Oscar, doctor Miller. Creo que ya tenemos una ilustración inicial
pero importante, con muchos puntos tocados para proseguir. Vamos a invitarlos entonces, primero agradecerles a ustedes por la presencia y los invitamos a todos ahora a un café, a un receso para entrar con las mesas. Ahí uno aprende de todo siempre, ¿no? Pues, caray. Por favor, vamos a ser muy breve con el espacio de las preguntas porque estamos un poquito ajustados de agenda. Bueno, muy buenos días para todos. Los he escuchado muy atentamente con el tema del impacto. Y entonces me pregunto uno cómo entiende que el tema de las artes y las humanidades nos ayudan a transformar de manera estructural, individual y colectivo. Y desde mi experiencia trabajando en una organización nos insisten y sabemos que el niño que toca un instrumento, que el niño que practica, aprende teatro, que bueno, todo el tema de las artes, desde la lectura, desde el deporte, pues es un niño que va a vivir. Nunca va a empuñar un fusil, nunca va a estar generando violencia. Lo pensaba aquí, en mi territorio, Comuna 5 de Bucaramanga. Pero pensaba en el Catatumbo. ¿Cómo si es donde más nos necesitan? Donde está la violencia, donde está el dolor, donde está la tristeza. ¿Cómo uno entiende eso? Que no hayamos pensado. ¿Dónde necesitamos los psicólogos, los trabajadores sociales, la música, el teatro? Allá. Ayer en mi mesa decíamos que en Arauca casi no había nada de tema arte y cultural. Y ¿cómo uno lo entiende? Si es donde más nos necesitan. O donde más necesitamos. Yo soy de provincia. Entonces, pues no sé si es una pregunta o es una reflexión, venga. Y uno muchas veces, desde mi experiencia, uno se pregunta en la academia, ¿saben los estudiantes el tema de los fenómenos sociales, el tema del desplazamiento forzado, de la violencia, lo que están viviendo en el Catatumbo, lo que se está viviendo en Arauca, lo que se está viviendo, no sé, en el Magdalena Medio y ahora en todo el país otra vez? Entonces es como la invitación a esa mirada. Y ayer desde la mesa yo también pensaba pensando en la provincia y en las regiones, hay tanto tiempo libre. ¿Qué podemos hacer allá en esos municipios, en esos pueblos? Para que en la jornada complementaria los niños practiquen deporte, hagan arte, música, qué sé yo. Es allá donde más nos necesitan. Claro, aquí también. Estoy hablando aquí de 3 cuadras de la gobernación de Santander. Y vivimos unas situaciones tristes y lamentables, y a través del arte, del deporte, de la cultura, de lo que podamos hacer, traer los niños para que estén ocupados y para que no generemos más problemas sociales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es seguir rasgándonos las vestiduras de lo que ya sabemos, sino cómo de verdad vamos a impactar en esas comunidades. ¿Cómo vamos a llegar? Imagínense en el Catatumbo cuántos profesionales de las humanidades necesitamos para poder medianamente generar un impacto positivo en la comunidad y decirle, venga, sí, esto es terrible, pero hay otras formas también de vivir diferente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que la reflexión es muy importante y respecto de la discusión que tenemos sobre los impactos, ahí yo creo que hay algún elemento crucial y es el tema de la brecha, pero si quieren comentar alguno sobre el asunto. Ah, bueno, excelente. Nada más complejo.
Muy pertinente la observación. Mucho gusto, yo soy Edwin García, soy docente de artes en el Catatumbo. Entonces sí, básicamente la invitación es como, listo, se está midiendo el impacto desde la aplicabilidad, pero pues hay que analizar el conocimiento como que si yo lo aplico es porque ya lo sé. Entonces, ¿cómo yo vuelvo atractivo este conocimiento de las artes y humanidades para las personas del Catatumbo? ¿Sí? Y yo creo que pensar en comunidades académicas solamente desde la educación superior es de pronto de tanto heterogéneo que hay, estamos también homogenizando un poco la academia, ¿sí? Porque sí, exactamente se está limitando a algo que ya nos está sacando. Nosotros en la educación superior prácticamente ya tenemos nuestra vida un poco definida, ¿sí? Pero desde las primeras infancias, desde la escuela, desde la básica, ¿cómo se puede dar esa transición? Ahora nos estaban diciendo que la media técnica es como ese paso a la transición a la vida universitaria, ¿sí? Pero ¿cómo realmente estamos preparando a nuestras juventudes, o sobre todo en esos territorios? Si realmente queremos que sean personas del territorio las que formen a esas personas del territorio, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Porque realmente es más atractivo, lo más atractivo allá es salir de Catatumbo, ¿sí? Lo más atractivo allá es salir del Catatumbo. Y créame que no es salir, es que yo soy maestro en artes plásticas de Acari, ¿no? Eso no va a pasar, ¿sí? Salen con carreras que en el orden de la productividad son relevantes, ¿sí? Si estamos hablando de artes y humanidades en el Catatumbo, yo creo que es precisamente como una piedra angular que hace falta en ese arco, que no va a dar una estructura si no se tiene en cuenta el proceso académico, incluso con las familias, con los padres de familia, ¿sí? Porque es que ese señalamiento que tú decías al principio de que, ¿usted por qué va a estudiar artes? Eso viene del papá o de la mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde ese nicho social que es la familia, ¿sí? No estoy hablando de la familia ideal o lo que hablan los conservadores, sino del nicho del hecho social de la familia, cómo podemos cambiar e integramos, ¿sí? De manera heterogénea también toda este proceso académico que tienen los individuos en ese territorio. Entonces, de pronto para redondear un poco. Voy a intentar siendo muy corto. Ya me Si quieres, regañaron. escuchamos la otra pregunta para responder Uy, todo pero de la va a una hacer vez. más compleja. Y ¿Sí? luego va a pedir que Bueno, yo le sintetice. responde. No, deje pues la otra pregunta a ver si yo logro. No sé si pueda. Bueno, gracias al grano también. Yo soy artista, también vengo de Cúcuta, he trabajado procesos formativos de artes en Catatumbo y digamos que la pregunta es cómo pasar de medir tradicionalmente sobre que la Universidad del Catatumbo, hablando lo que hablaba el profesor Mario sobre que el impacto se debe medir desde el inicio y no desde el final. ¿Cómo hacer que la Universidad del Catatumbo, que está ahorita repensándose, se piense el impacto más allá de lo tradicional de que va a sacar que 40 artistas, 50 artistas y que ese impacto se pueda medir desde la sensibilidad y la transformación que puedan generar en el territorio, entendiendo el arte como un mecanismo también de transición a una sociedad que está en conflicto armado y que el arte puede ser un gran medio o una gran herramienta de memoria histórica, de construcción de paz y cómo podemos medir de manera concreta el impacto en una sociedad, en una subregión como el Catatumbo? Esa es la pregunta. Voy a intentar ilustrar la respuesta para que entendamos que no lo vamos a resolver ahorita. Sí, esta es una discusión que tiene inicio, por fortuna, pero que al fin yo creo que no nos va a tocar a ninguno de los que estamos acá. Hay un tema de orfandad, hay un país desigual, un país lleno de unas complejidades que hacen que nuestra historia pues, nos tenga puestos en este punto.
Y lamentablemente hablamos desde la dimensión de privilegio. Todos los que estamos acá somos privilegiados. Y cuando citan el Catatumbo o citan una comuna en particular cerca de la gobernación de Santander, o yo cito los casos que tengo en el contexto de mi Cali querida, pues nos duele a todos. Pero sin lugar a dudas diríamos que el arte es relevante, claro, ahora. Pensemos, hay por allí, seguramente algunos han visto algún reel que estaba circulando en redes sociales hace un rato con mucha fuerza, que se encontraba un gran empresario con un pescador en una playa. Y le dice que qué estaba haciendo. Y le dice pues que estaba descansando. Y le dice el empresario que ya estaba en la ruta de la jubilación, que por qué estaba haciendo eso, que por qué no se iba a una universidad a formarse y bla, 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 formarse, trabajar, conseguir una casa, para luego irse a retirar y estar en la playa viendo el atardecer. Entonces, es que es posible que en el Catatumbo vamos a llevar el desarrollo que el Catatumbo no quiere. Esa es una pregunta que tenemos que hacer. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Coveñas. Yo fui por tierra hace poco y mi esposa dice que yo soy muy criticón y entonces critiqué de manera directa a los asentamientos que están al lado de la carretera. Pero yo no veía gente triste. Incluso nos bajamos en un rato en una ranchería y había gente muy feliz. Pero mi lógica desde mi lugar era criticar pensando en el tema del desarrollo y pensé en esta cosa que estaba circulando en redes sociales. Dije yo, claro, puede ser que yo le esté diciendo que su desarrollo es tener condiciones parecidas a las que yo he podido capitalizar, pero ojo, cada historia de vida tiene un antes. Mi historia de vida tiene en que la universidad me transformó. Fue la posibilidad de no tener futuro a tener futuro. Es decir, que doy fe de que la universidad sí transforma vidas, de tener un plato de comida al día a lograr tener un carro para transportarme del lugar a otro o salir del país 1 o 2 veces al año, ir a conocer. Pero eso era una cosa impensable. Ahora, para no perder la ruta del Catatumbo, del arte, ya la voy a terminar. Tranquilo. Necesitamos sí o sí, que como miembros del Estado colombiano haya una política que de verdad priorice el arte, porque el arte sí transforma vida, qué bueno lo que hacen en el territorio, pero necesitamos que el arte le garantice al otro que pueda llevar la comida al mediodía, que tenga el saneamiento básico, que tenga un techo, el que quiera, porque no es que vamos a llevar el desarrollo inmobiliario de Bogotá al Catatumbo, porque puede ser indeseado. O el desarrollo de las vías, porque llegamos a este lugar polvoriento. No, hay que desarrollar las vías, que venga una autopista 5G. Puede ser que no. Entonces, lo que yo sí creo, y con esto sí voy a terminar, es que la caracterización correcta del territorio, la identificación de los deseos de las personas, implica preguntar cuál es el desarrollo deseado que se quiere. Y ahí un actor fundamental, sin lugar a dudas, es el arte y las humanidades. ¿Necesitamos historiadores? Sí necesitamos historiadores. ¿Necesitamos músicos? Sí necesitamos músicos. ¿Cuántos? No lo sé, la estadística asusta. Y sin lugar a dudas hay menos gente que decide por este lado, posiblemente porque hay un sesgo sobre la dimensión productivista en la que estamos, que de esto no se vive, que se mueren de hambre. Yo aposté por el diseño, no me morí de hambre y me di cuenta que sí podía. Y por mucho tiempo a muchos aspirantes de diseño les dije que sí se podía. Y soy testigo permanente de darme cuenta cómo una dimensión formativa apegada a un campo que dicen que la gente muere de hambre, que trabaja en McDonald's y que tal, y que hace dibujitos, vive de esto y ha generado ecosistemas positivos que da en este momento empleo a otras personas y dinamiza un sector productivo de las industrias creativas. Muchas gracias. ¿Tienes Respondí una 3 en pregunta? 1. Gracias. Con esa pregunta cerramos, por favor. Bueno, buenas tardes, no, días todavía. Yo tengo allí bueno, son 2 cosas. La primera, que lo venimos repitiendo en las mesas, y es que acá falta la región. Sí, digamos que estamos generando unas discusiones bien particulares, bien importantes, pero digamos en un poco en contrasentido lo que tú dices, las regiones tienen una perspectiva totalmente diferente a lo que acabas de decir. Y es porque en cierta medida hay una cantidad de narrativas que se expresan de manera exógena,
que no son las vías o la de desarrollo 4G, sino que en cierta medida es un enfoque de desarrollo territorial per se. Y eso implica un montón de indicadores que no solamente es lo educativo, pero que sí me lleva, por ejemplo, como miembro del comité curricular, a revisar, por ejemplo, los procesos de impacto de los programas. Y cuando se remiten los documentos a CONACES para que revisen el impacto, por ejemplo, miran la ruta de empleabilidad, y claro, existen los datos y demás, pero en cierta medida nosotros ni siquiera como programa revisamos lo que hace el maestro o la maestra, por ejemplo en el caso de la licenciatura en la que trabajo, directamente en la comunidad. Solamente es un indicador. Y ahí sí hay un problema, que creo que lo decía el compañero, para la cuestión de las métricas, porque se convierte en un número. Es como decir, digamos, revisemos el repositorio de la universidad, revisemos los procesos de investigación y cuál ha sido el impacto de las tesis para desarrollar territorio. Esa pregunta no está. Esta es cuántas tesis laureadas hay, cuántas meritorias, cuántos trabajos de grado. Y según eso, lo que hace el CNA es decir, ¿tiene registro? No tiene registro. Eso es preocupante, porque fíjese que incluso en el campo de profesionalización, las personas de los territorios, como lo dijo Rogerio, que piensan salir de los territorios, van a introducirse dentro de esa dinámica de gestión de productos e indicadores. Por ejemplo, en términos de investigación, se puede incluso estratificar entre los que tienen publicaciones Q1, Q2, Q3, o los que hacen productos de apropiación del conocimiento en el campo del arte. Pero para mí es más importante una revista Q1, porque es el acto impacto, el número. Pero vamos a preguntar, ¿de qué versa su artículo, querida compañera? No, es una revisión cuantitativa al impacto de la implementación de una estrategia de evaluación con estudiantes de preescolar en la C4 del Colegio San Miguel en Acarí. Bueno, ¿y qué estrategia generaron? ¿Dónde está toda la construcción epistémica para poder determinar la medición de ese impacto? El artículo no lo muestra, muestra un número. Y ahí entiendo lo que decía el compañero, de las metodologías mixtas. Es porque, en cierta medida, no solamente en el Ministerio de Educación, sino a lo largo de lo que es la parte de la gerencia del Estado, versa mucho la preponderancia de los números sobre la voz de los territorios. Ayer en la mesa quedó como un dato ahí claro, por ejemplo, y es que este ejercicio que se viene realizando tiene una, llamémoslo así, una flecha adelante, y en el Catatumbo lo decimos, y es la reforma agraria rural integral, que eso generaría toda la oferta de gestión de conocimiento en diferentes áreas y que implica una interpretación del territorio de la misma gente. Si nos ponemos a mirar el fenómeno Arauca, que a partir de Zamoré, pasando por Saravena, llegando a Tame, Puerto Rondón, si vamos a Arauquita, Arauca, cada uno de esos municipios tiene una dinámica particular con relación al conflicto armado no internacional que afecta al territorio. Pero si yo paso de Zamoré para Toledo, que ya es norte de Santander, ya hay una dinámica diferente por la orografía. Entonces, yo no creo que sea algo proactivo decir que la idea de desarrollo no pueda llegar a los territorios. Todo lo contrario, hay que escuchar al territorio. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, la brecha continúa, porque son esas voces las que permiten realmente construir lo que necesita el territorio. Si habláramos ya en el campo de las artes, yo soy más de las humanidades en ese aspecto, podríamos ver, por ejemplo, la imposibilidad que ha tenido la Comisión de la Verdad de dinamizar todo lo que encontraron en el Catatumbo, desde el arte, desde la literatura, desde un montón de efectos que pudieran generar una perspectiva restaurativa para desarrollar el territorio. Allá solamente llega la política con un número estandarizado.
Y en ese sentido, yo sí hago un llamado a que los procesos de calidad, de medición de la calidad de las universidades, empiecen a juntar realmente, digamos, los proyectos que se gestan en las mismas universidades. Yo recuerdo cuando se hizo la renovación del registro de filosofía, que a nosotros y a miembros de otros programas nos reunieron para escuchar tanto críticas constructivas como también solicitudes que le hacíamos en ese momento a los evaluadores para mejorar el currículo de filosofía, que fue en la oficina del profe Jorge. Y había gente de trabajo social, había gente de derecho, estábamos nosotros del centro de estudios, hubo personas de egresados, hubo profesionales que trabajaban en el área de filosofía, pero que no eran graduados de la UIS, y generaron esa discusión articulada para que hoy el programa sea un referente en Nororiente, que parte desde el pregrado terminando en un doctorado, y que tiene impacto directo. Y a mí sí la educación me transformó, que lo diga el profe Jorge, por ejemplo, definitivamente. Y no solamente soy un número, que es lo que sí quería, es construir la subjetividad, y ahí es donde la persona se necesita. Y ahí ya con esto cierro, es imperativo que este ejercicio se replique por lo menos en los territorios. Barranca, allá están las organizaciones que necesitan darles los datos para poder entender el fenómeno Barranca. En Cúcuta, con el desplazamiento por la enfrenta entre el 33 y el LN, tienen datos que les pueden dar ahí muy enriquecedores, que muy seguramente van a poder priorizar lo que quieren las comunidades. De lo contrario, vamos a seguir siendo evaluados por indicadores, y ahí creo que vamos a tener, como lo dije, ahí sí te recojo lo que dijiste, no lo vamos a solucionar ahorita, sino vamos a seguir, somos un número, pero el número se traduce en personas. Sí, tal vez no. Muchas gracias, Stuart. No, creo que la intervención es genial. No sé si quieran comentar algo. Algo cortico. Sí. Sí. Bueno, como balanceando todas las intervenciones, que más que preguntas son intervenciones profundas, pues, y como concatenándolo acá con el objetivo del proyecto de este proyecto de comunidades académicas que transforman territorios, yo creo que esto, bueno, está alineado con la política de este gobierno, y Mario hacía, bueno, eso se sabe, ¿no?, que acá existen en todos los sectores, ¿no?, son políticas de gobierno y no de Estado, y el que llegue, depende de quién sea, pues de un manotazo manda todo al traste, ¿sí? Y comenzarán otras políticas, ¿sí? Pero en este gobierno, y eso nos lo dijeron clarito en la CONACYT, pues, y van a bajarle ustedes a las exigencias para otorgar registros calificados de programas nuevos en regiones, porque se necesitan 500.000, la cifra, ¿no?, mágica, nuevos cupos, eso. Y después llevar la educación superior a los territorios, pero bueno, también hay que tener en cuenta, ¿sí?, el enfoque territorial del compañero, que yo creo que lo que estaba era afirmándolo Mario, no sé si lo malinterpretó, ¿sí? Y el tema bueno, de qué tipo de educación se necesitan las regiones de la Colombia profunda o periférica, como se quiera decir, para no ofender a nadie, ¿sí? Y también tener en cuenta que, por ejemplo, bueno, pues sí en esas regiones unas áreas de formación van a ser más necesarias, ¿sí?, más justificadas, más atractivas para el mercado y todo lo demás, pero también, por ejemplo, nuestras áreas de conocimiento, las artes, las humanidades, puede llegar a través de algo que suena como cliché, ahora sí terminé, pero que es importante, ¿no?, el tema de la formación o la educación integral, ¿sí? Yo puedo perfectamente llevar al Catatumbo, digamos, un programa tecnológico con enfoque territorial, que puede ser, por ejemplo, en el tema del agro, la agroindustria, técnicas de extracción minera. Bueno, estoy acá fabulando, ¿sí? ¿Cuáles son? Hay que identificar las necesidades de formación de la región, y para eso hay que untarse de región, no desde nuestro lugar de enunciación, ¿cierto?, sino hay que ir allá, que era lo que él estaba diciendo, hay que ir allá, hay que hablar con las comunidades, ¿no?, y toda esa cuestión, pero en su plan de estudios también puede ir un componente que alimente, que nutra la formación integral,
que suena a cliché, frase de cajón, pero es una formación crítica, que eso es nuestro campo, ciencias sociales y humanidades, ética y creativa, donde entran ellos, ¿sí? Entonces no es que, o sea, no están necesitando, yo estoy seguro que no están necesitando, formar historiadores allá. Para eso los expertos en estudios de memoria histórica, en trabajos con víctimas, que no son solo los historiadores, sino sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, pues van hasta allá, no se necesita formar allá, pero también podemos generar un impacto. O sea, son dos cuestiones diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales se necesita allá y que lleguen allá y que también cuáles se deben formar? ¿En qué área del conocimiento? ¿Con qué capacidades? ¿Listo? Esa era la cortica. Bueno, muchas gracias de nuevo a los panelistas, a las preguntas, a los comentarios y reflexiones del público. Y ahora sí,